Buen día, hermanos, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Hoy viernes 20 nos volvemos a encontrar con algunas novedades políticamente. En salud también, no estamos con vacunas, pero ahí tratando de que todo vaya bien, ¿cierto? El gobierno está intentando este domingo un programa de vacunación masiva, ¿no? Pero siempre hay que poner de nuestra parte, ¿no? Tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Vamos a entrar en el texto del día de hoy, ¿no? Vamos a escuchar la palabra del Señor, ¿no? Que nos dice el Evangelio, ¿no? De hoy viernes 20, ¿no? Escuchemos atentamente el Evangelio, por favor. 20 de agosto del 2021. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hemos escuchado la palabra del Señor. Ahora vamos a entrar a nuestra metodología, vamos a ver la estructura del texto, ¿no? Tenemos a los fariseos, un grupo importante, a Jesús, por supuesto que el pueblo que acompaña, ¿no? a Jesús, ¿no? La gente, ¿no? Con la que está Jesús, ¿no? Enseñando, ¿no? Cuenta que dice que en aquel tiempo los fariseos, ¿no? Se enteraron de que Jesús había callado a los saduceos, ¿no? Los había callado, ¿no? Los había puesto en su sitio a partir de su autoridad de enseñanza, ¿no? Entonces se reunieron alrededor de Jesús, ¿no? Para hacerle algunas preguntas, ¿no? ¿Y quién pregunta? Un experto en la ley, uno que conoce la ley, le hace la pregunta a Jesús, ¿no? Y la pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento, el principal mandamiento de la ley de Dios? Sabemos que son 10 los mandamientos que nos da Moisés, ¿no? Son 10, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal? ¿Cuál es el más importante, ¿no? Veamos aquí esta parte del texto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esta pregunta? ¿Quién pregunta? ¿Quiénes preguntan? ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos son un grupo religioso poderoso que tiene el poder económico del templo y vive de los tributos que se dan al templo, ¿ya? Esos son los fariseos, un grupo religioso, ¿ya? Y tienen poder, ¿no? Son los que se habían aliado con los romanos para permitir que los romanos ingresen a Israel, a Judá, para gobernar, ¿no es cierto? A cambio de que los dejen que ellos administren o se hagan cargo de la religión, ¿ya? Del templo. Esos son los fariseos, ¿no? Y que conocen perfectamente la ley, la conocen perfectamente. Es más, un doctor de la ley es el que va a preguntar, un sabio, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Hoy, ¿quiénes somos los fariseos?
hoy, ¿quiénes somos los fariseos? ¿No? Los que creemos conocer la ley, los que creemos conocer la Constitución, ¿no? La ley eclesial, las normas, los mandamientos, ¿quiénes somos? ¿No? Los que nos favorecemos de la ley, ¿no? Los que sacamos provecho para nosotros mismos de la ley, o los que nos ponemos al servicio de la ley. ¿No? Habría que reconocer este grupo también en nuestra sociedad hoy día. ¿Quiénes se oponen al proyecto de la justicia hoy en nuestra sociedad? ¿Quiénes se oponen a que los pobres tengan pan, tengan trabajo? ¿No? La pregunta es respondida por Jesús tajantemente. Dice, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Amarás a tu Señor, a tu Dios, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero. Ama a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro sentimiento. Amar a Dios es el primero. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo es semejante a este. Amar a tu prójimo con todo tu ser, con todo tu entendimiento, con toda tu alma. Tienes que amar al prójimo como a ti mismo. ¿Eh? ¿Amamos al prójimo? ¿Nos amamos unos a otros con todo nuestro ser, con toda nuestra inteligencia? ¿No? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿No? ¿Cumplimos este mandamiento? Y dice Jesús, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si seríamos posible esto, toda la Constitución del Perú y las constituciones del mundo, si se basarían en este mandamiento, en estos dos mandamientos, no habría hambre, no habría miseria, no habría injusticia. Todos seríamos hermanos, todos tendríamos las mismas posibilidades de vida, ¿no? Si hubiera amor, ¿no? Dice Jesús, estos dos mandamientos depende toda la ley. Claro, porque si amas, no matas. Si amas, no cometes adulterio. Si amas, no robas. Si amas, no haces perjurio. Si amas, honras a tu padre y a tu madre. ¿Cierto? Entonces, base a esto, tranquilamente podemos cambiar la constitución del país. Si nosotros vemos o notamos que la constitución del país o de los países no están en función de este mandamiento, de estos dos mandamientos, no tienen sentido, ¿no? Porque una constitución, una ley, tiene que estar al servicio de la humanidad, ¿no? No para servirse de la humanidad, sino al servicio de la humanidad. Una ley tiene que proveer que todos los hombres y mujeres tengan trabajo, tengan vida digna. Y eso es a base del amor. Lamentablemente, yo tengo que decir que en nuestro país, ¿no?, en nuestra sociedad, cuando hablamos o cuando se habla, ¿no?, de los pobres, de compartir el pan con los pobres, ¿no?, lo vemos con malos ojos, ¿no? Pensamos que queremos quitar el pan a los ricos y eso no es así, ¿no? Queremos que haya una ley justa para todos, que todos tengamos las mismas posibilidades de desarrollo, ¿no?, que todos tengamos posibilidades de trabajo, ¿no?, que todos seamos hermanos, fraternos. Y ahí tiene todo sentido
la propuesta del Papa Francisco en la Fratelli Tutti, ¿no? Hacer posible la casa común, donde todos seamos hermanos y vivamos como hermanos, buscando el bien común para todos a partir de este mandamiento. Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Tarea fuerte, grande, para no tener miedo a los cambios. Si hay que cambiar cosas. Estamos reconociendo en la sociedad peruana que es necesario cambiar la Constitución en algunos aspectos, pues hay que cambiarlos, ¿no? Porque primero está estos mandamientos. El amor, con limpieza, ¿eh? Porque si haces estos mandamientos, ya no habrá corrupción, ya no habrá hambre, no habrá miseria, porque el amor no lo permitiría. Bien, mis hermanos, vamos a quedarnos con un versículo, con una frase. Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Me gustaría que esto se haga realidad en nuestra Constitución. Que nuestros congresistas y nuestras autoridades políticas hicieran posible esto. Amar al Señor, a Dios, y al prójimo como a ti mismo. Que se pongan al servicio, nos pongamos al servicio del pueblo para crear un pueblo, una comunidad, un país en justicia, en valores, en ética, en moral. Porque también nosotros somos laicos y los laicos estamos dentro del mundo para transformar el mundo, ¿no? Para eso estamos puestos aquí, para cambiar, transformar el mundo. Es nuestra misión como laicos. Rezamos con el Evangelio para que sea posible la palabra de Dios en medio de nosotros. Decimos: Padre de amor, concédenos amarte totalmente a ti y a nuestro hermano, a nuestro prójimo, al caído, al más débil, al más frágil, para que juntos con ellos podemos crear la casa común de la fraternidad, del amor, la casa de los hermanos, donde ya no hay hambre, ya no hay miseria, sino felicidad, junto a tu Hijo, nuestro hermano Jesús, que nos enseñó a compartir el pan, ¿no?, con los más pobres, los más necesitados. Amén. Hermanos y hermanas, que tengamos un buen día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas.